Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración. Matías Lara, que va a moderar la conversación, es codirector de The 50%, una organización que empodera a la juventud para transformar sistemas globales. Y vamos a ver un video de Felipe Paulier, primer subsecretario general para Asuntos de la Juventud de Naciones Unidas. Hay un tema técnico que me escucho a mí misma y es una pesadilla, chicos. O sea, no. Ahí está. No. Bueno, ahora lo vamos a resolver. Así que los invito a que escuchemos sobre policrisis y transición en América Latina. Hola, hola. Bueno, muchas gracias. Gracias a los panelistas y a Carlos por el panel anterior. Tiene razón, Thais, es una pesadilla. La verdad que estoy muy contento de poder moderar este panel y de estar acá hablando realmente de cómo pasamos un poco de la discursividad, del análisis y el estudio a la acción. Recién Edward Muller decía, con mucha sabiduría, creo yo, hablaba de esta necesidad de salir de las paredes, ¿no? Porque hay una realidad ahí afuera que está golpeando y que está golpeando cada día más fuerte. Y mientras nosotros estamos aquí todavía discutiendo, quizás no en la realidad, pero sí metafóricamente, si es sostenibilidad o sustentabilidad, y mientras estamos discutiendo si lo que estamos experimentando es un ecocidio o un terricidio, o cuantocidio podemos encontrar, esta mañana le negaron y le sacaron todas las acreditaciones a los periodistas en la Casa Rosada. Cada día que pasa, la democracia y la forma de vivir tal como la entendemos está siendo atacada de forma feroz. Ciertos intereses internacionales, ciertas condiciones geopolíticas nos ponen cada vez más en un jaque de una situación delicadísima mientras seguimos discutiendo cuestiones técnicas que están muy alejadas de esa realidad. Así que bueno, nos queda un enorme desafío en este panel, que es tratar de encontrar cómo pasamos de estos análisis a la realidad. Así que no tienen nada de presión ustedes cuando les toque hablar. Cómo lograr realmente transformaciones reales y sistémicas en todos los espacios que habitamos. Ese sería un poco el desafío con el que nos vamos a encontrar y que vamos a tratar de desenvolver cada uno desde sus experiencias con muchísima riqueza. Y vamos a empezar, por favor, con un video de Felipe Paulier, que es la persona encargada de UN Youth a nivel global hoy. ¿Tenemos el video de Felipe? Estimados todos, gracias por la oportunidad de abrir esta conversación tan importante. América Latina es una región con un enorme potencial. Por nuestra biodiversidad, nuestra diversidad cultural y nuestros recursos naturales estratégicos, la región no es solo vulnerable frente a las crisis globales, es una parte fundamental de la solución. América Latina tiene mucho para aportar a los grandes desafíos del mundo, pero también enfrentamos problemas profundos que no podemos ignorar. El enorme potencial de nuestra región convive con desigualdades estructurales profundas que arrastramos desde hace décadas. América Latina sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, con brechas persistentes en el acceso a la educación, a la salud y al empleo. Estas desigualdades no solo limitan el desarrollo económico, sino que erosionan la cohesión social y la confianza en las instituciones, afectando especialmente a las juventudes, a las mujeres y a los territorios históricamente postergados. A su vez, la violencia y el avance del crimen organizado se han convertido en uno de los principales desafíos de nuestra región, debilitando nuestras instituciones y afectando la convivencia democrática. Desde la mirada de las generaciones jóvenes, la prioridad es clara:
construir desarrollo con inclusión y oportunidades reales de progreso. Y esto requiere decisiones políticas firmes y cambios estructurales. Necesitamos instituciones más fuertes, más transparentes y más cercanas a la ciudadanía. Necesitamos políticas públicas que no se limiten a administrar urgencias, sino que apuesten al desarrollo de largo plazo. En ese marco, es central que las políticas públicas abran caminos para el desarrollo económico, que promuevan la inversión, la innovación y la creación de empleo digno. Y nada de esto va a ser viable sin más cooperación entre nuestros países, y especialmente entre nuestra propia región y desde la región al resto del mundo. Los desafíos que enfrentamos, la violencia, el crimen organizado, la desigualdad o el cambio climático, no reconocen fronteras. Ningún país puede enfrentarlos solo, y por eso fortalecer la integración regional, coordinar políticas, compartir capacidades y construir respuestas es una necesidad estratégica. La cooperación regional es clave para ampliar mercados, para fortalecer cadenas productivas y sobre todo para generar más oportunidades para nuestras economías y nuestras juventudes. Las juventudes ya están demostrando cuál es el camino, innovando, liderando la agenda social y participando activamente desde el servicio público, el emprendedurismo y el sector productivo. Y ese liderazgo tiene que ser reconocido e incorporado de manera real. Esto implica abrir espacios concretos para que los jóvenes no sean solo escuchados, sino que participen en la definición y en la implementación de las políticas públicas, desde lo local hasta lo nacional y lo regional. Y ese es justamente el eje central de nuestra tarea en la Oficina de las Naciones Unidas para las Juventudes. Integrar a las juventudes en la gobernanza no es un gesto, es una decisión política y estratégica que puede y que va a traer beneficios para todas las comunidades. Es fortalecer la legitimidad democrática, es mejorar las políticas públicas y acelerar los cambios que necesitamos. Las juventudes en toda su diversidad tienen que estar en el centro de este proceso y especialmente en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado a Felipe Porlier con un mensaje como para que sirva de disparador de esta conversación. A continuación, Víctor, por ahí preguntándote desde tu experiencia y desde el trabajo que vienes desarrollando, ¿cuáles crees que son las condiciones para que estas transiciones que venía hablando, que viene planteando Felipe también, dejen de depender de solamente de iniciativas aisladas, de voluntades individuales y puedan convertirse en procesos sostenidos de transformación a lo largo del tiempo y de la territorialidad que encaramos? Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y por avisarme que encienda el micrófono. Muy feliz de que cosas como estas sucedan. La pregunta me atraviesa. Entonces quiero empezar compartiendo desde dónde me atraviesa y por qué es particularmente relevante para mí esta pregunta, que tiene que ver con que hace muchos años tuve la suerte de poder develar cuál era ese hilo dorado, o del color que prefieran, que conecta todos mis haceres. ¿Qué me mueve? ¿Qué me emociona? Que al fin y al cabo es lo mismo porque emoción es lo que te mueve. Y es conectar personas, conectar iniciativas y bueno, está bastante claro que en esta pregunta de qué condiciones hacen falta para que las transiciones dejen de depender de iniciativas aisladas, estamos hablando de lo que hace un rato se mencionó mucho, Edward lo mencionó muy claramente, necesitamos que quienes están trabajando crear condiciones para esa cooperación, se acaba de mencionar también. Entonces siento un propósito o le da sentido a mi hacer conectar tanto desde la academia, desde el trabajo con líderes del sector privado, del sector público, tanto desde la facilitación y diseño de espacios, desde We All, que también lo mencionó Edward, la Wellbeing Economy Alliance y demás. Me convoca conectar. Ahora, ese es un poco por qué me interesa ese tema y me encanta que a lo que convoca este encuentro es a la región, que creo que amamos y que creo que nos entusiasma mucho también, que es Latinoamérica,
Entonces, compartir un poco en ese contexto qué estoy viendo en Latinoamérica. Pero antes quiero invitar a una pregunta muy simple, tranquila pregunta, que es que si pueden levantar las manos, ¿quiénes son predominantemente optimistas sobre el futuro de la humanidad? Predominantemente optimistas sobre el futuro de la humanidad. Veo dudas, veo manos que no se levantan. ¿Me hacen el favor de levantar quienes son predominantemente pesimistas sobre el futuro de la humanidad? No me cierran los números porque, bueno, igual me gusta porque hay un catch en la pregunta, ¿no? Me gusta que hay un catch en la pregunta y es que ese o, ¿no? Si sos pesimista o optimista, a mí pasa que trabajo en temas de diseño de futuro y me cuesta mucho responder cuando me digo, ¿sos pesimista o optimista del futuro? Y el tema es soy ambas, levanto las manos las dos veces. Hay una frase que no sé si la han escuchado de Paul Hawken, que es un especialista en temas de regeneración, dice, cuando me preguntan si soy pesimista o optimista, siempre digo lo mismo. Si estás viendo los datos del estado del mundo, de la Tierra, y no sos pesimista, no entendés los datos, mirá de nuevo las líneas, las curvas de Meadows, ¿no? Límites de crecimiento. Y si estás en contacto con las personas que están trabajando para la restauración, la regeneración ecológica y social, y no sos optimista, no te late el corazón, no tenés un pulso. Me pasan las dos. Se hablaba de paradojas recién, ¿no? Mi trabajo como conector, o como en distintos ámbitos, me da el privilegio de conectar con la pasión, el entusiasmo. Me emociona pensar en la tremenda trama y red de personas que están trabajando en las grietas de lo que se rompe para crear lo nuevo. Tengo el privilegio de, por ejemplo, las conozco a ellas dos, conozco a muchas de las personas que están acá, entonces creo que puedo hablar mucho sobre esas iniciativas que están sucediendo. Ahora, veo muchos espacios de encuentro como este, veo muchas redes, y creo que cada vez más redes, pero no veo tantas comunidades de práctica, y quiero hablar un poco sobre eso como respuesta a la pregunta. A nivel de una posible teoría, creo en muchas, pero una posible teoría de cambio sistémico y de cambio de los paradigmas sociales, creo que es importante, no sé si conocen la Two Loop Theory o la teoría de los doble bucles, les invito a googlearla si quieren, es limitada, pero a mí me hace sentido con que primero necesitamos nombrar lo que está emergiendo, un nuevo paradigma que está emergiendo, acá se está nombrando, nos pasamos mucho tiempo discutiendo cómo nombrarlas, pero se está nombrando. Necesitamos conectarnos, encontrarnos, los pioneros, pioneras, crear redes. Redes son espacios en los que entramos y salimos. Redes como, bueno, me encuentro una vez por año con Edward en algún evento o con ella, son redes, entro y salgo. Lo que veo es un profundo desafío en el sostener, que también está en la pregunta, sostener los espacios de encuentro para crear las condiciones para la colaboración. Si tuviera que dar solamente una línea de respuesta, para mí, y esto es sesgado desde dónde yo estoy viendo al elefante y de dónde trabajo, tiene que ver con crear las condiciones para quienes crean las condiciones. Todas esas personas que nos sentimos llamadas, profundamente movilizadas para crear espacios que propician la innovación y la colaboración, muchas veces trabajamos desde la escasez y no desde la abundancia. Tiene mucho que ver con nuestro sistema de valores y lo que se valora, hace un rato hablamos de valor y precio. El encuentro, la conversación, el compartir el encuentro humano en una economía de la atención, bombardeados, saturados, crisis de salud mental, como traía Paz recién, parece ser cada vez más difícil y al mismo tiempo cada vez más revolucionario, no solo encontrarnos, sino sostener los encuentros. Una comunidad de práctica trasciende a la red, necesitamos todas, pero trasciende a la red porque hay encuentros sostenidos en el tiempo, se eleva el nivel de compromiso, lo que crea las conexiones para conectarse, para confiar, crea una infraestructura relacional y afectiva. Hablamos de la importancia de no solo pensamiento, sino también emoción. Agradezco a Maggie que me hizo emocionar cuando estaba tan en la cabeza y me hizo emocionar. ¿No te dan ganas de colaborar con gente y trabajar con gente a la que querés, en la que confías? ¿Cómo podemos acelerar la confianza y las ganas, la afectividad, el afecto con ganas de colaborar? Creo que muchas veces quienes estamos trabajando en este tema nos enroscamos en el ego, desconfiamos de la otra persona, no queremos soltar nuestra idea, etc. Y hay tantas cosas maravillosas que me nutren de optimismo que podrían estar conectadas, no conectadas para ser una sola cosa, sino ser mundos a donde caben muchos mundos. Y
Y para eso creo que hay que necesitamos crear condiciones para quienes crean las condiciones. Sé el esfuerzo que requiere crear encuentros como este, cómo están de energía quienes organizaron este encuentro. ¿Qué tan fácil fue conseguir fondos para organizar encuentros? Muchas cosas que reconocemos el valor de encontrarnos, pero no siempre valoramos a quienes crean los encuentros, quienes facilitan, quienes son anfitriones y anfitrionas. Entonces, cómo crear condiciones me parece que no es solo encontrarnos, es hacerlo cada vez más profesionalmente, cada vez saber anfitrionar y facilitar esos espacios que crean las condiciones propicias para la colaboración, para que quienes están liderando todas estas iniciativas tengan ganas de colaborar, encuentren posibilidades y ejercitemos juntos y juntas músculos que este sistema dominante atrofia, como el de la atención. Tenemos que reaprender a estar juntos, juntas, como el de la imaginación, nutrir imaginarios colectivos de alternativas posibles, como el de la conversación, que para mí la tecnología del futuro no es la inteligencia artificial, ni el machine learning, ni la geoingeniería, ni la robótica, es la conversación, es una tecnología ancestral, transformó y habilitó la civilización humana y somos analfabetos en la tecnología social o el arte del conversar. Todas cosas que necesitamos practicar. El sense making o el hacer sentido juntos y juntas surge de estar juntos. Se habló de lo sistémico. ¿Qué es lo sistémico? Lo relacional. Somos relaciones y sin embargo mucho de lo hegemónico actualmente atenta contra la construcción de vínculos. Ahora, ¿quiénes son quienes saben crear espacios? Porque no es solo encontrarse. Todos hemos tenido una asamblea de vecinos que decimos, ¿para qué estoy acá? Sáquenme ya de acá. Esa es una cualidad de espacios. Hay otra cualidad de espacios que son tierra fértil para que se nutra todo esto que necesitamos. Y lo que yo creo que necesitamos formar a muchas más personas, academia y desde todos los sectores, formar a muchas más personas en la tecnología, el arte, la magia profesional de habilitar espacios propicios para que las iniciativas que ya están colaboren. Creo que necesitamos valorar económicamente, un querido amigo, y mucha gente seguramente dice esto, ¿cuáles son los valores? A donde pone la plata y el tiempo, ¿no? ¿Quién valora? Y el tiempo se me está acabando, gracias. ¿Quién valora a quienes crean estos espacios para trabajar, para poder crear más espacios? Y me parece fundamental transformar eso y nombrar a estos roles. Este es solo un esbozo de respuesta a esa pregunta. Creo que necesitamos más comunidades de práctica territoriales, locales, con personas sosteniendo encuentros. No, la colaboración y la cooperación no suceden de la noche a la mañana. Necesitamos unas condiciones preexistentes, necesitamos aprender a hacerlas mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Cuando has hablado de escasez y abundancia, me has hecho acordar, hace un par de años hicimos una serie de diálogos intergeneracionales con miembros del Club de Roma, y en una conversación que tuvimos con Mampela, ella dijo esto de que había que dejar de atrás la mentalidad de escasez. Y eso lo usamos por años como un mantra. Cada vez que necesitábamos que algo se nos dé, decíamos, tenemos que dejar behind the mindset of scarcity, y se nos daba como mágicamente. Así que hay algo ahí poderoso. Conectando con eso, quizás a preguntarle a Juliana, con esto de encontrarnos, ¿no? ¿Qué tipo de liderazgos, encuentros, coaliciones pueden acelerar estas transiciones regenerativas en América Latina? Gracias por la pregunta. Yo quisiera empezar a responder simplemente invitándoles a respirar. Que nos tomemos un momento para una respiración profunda. Inhalamos, exhalamos. ¿Y cómo les parece que en este momento activamos más de 40 tipos de células que tenemos en nuestros pulmones que nos ayudan a llevar el oxígeno a todo el cuerpo? Células que se van regenerando todo el tiempo. Cada 7 años, aparentemente nos ha dicho la ciencia, que se regenera otro yo. Y ese proceso de regeneración vital está presente en todos los ecosistemas y los seres vivos, y es lo que nos conecta con los seres vivos o con esas particularidades de seres vivos. Entonces quería empezar por ahí porque
porque sentirnos parte del todo y conectarnos va desde algo tan básico como respirar. Y para responder la pregunta, es complejo hablar de esos valores y esas coaliciones para la transición sin entender qué es la transición, cuál es la transición, qué quiere decir la transición. Y aquí yo quisiera enfatizar que para que se dé una transición en América Latina tenemos que cambiar paradigmas de las historias que nos han contado, las narrativas hegemónicas sobre nosotros mismos. Y crear nuevas narrativas implica también crear nuevas reglas del juego, donde esas dinámicas de poder cambian y quizás se vuelven en dinámicas más colaborativas. Entonces, quisiera dejar para empezar una primera pregunta, es ¿qué nos une como Latinoamérica y cuál es ese paradigma o esos paradigmas, porque creo que son muchos, que nos pueden permitir llegar a esas transiciones, ¿cierto? Y a manera de recordar, en América Latina tenemos el 60% de la biodiversidad terrestre y marina del mundo, el 40% de la biodiversidad total. Y esto no son solo cifras, es el 40% de especies y ecosistemas que están prestando servicios ecosistémicos al resto del planeta, que son necesarios para mantener el equilibrio planetario. Y este recordar es porque, conectado con lo que decía Carlo anteriormente, tenemos la infraestructura crítica de la vida del planeta. Yo me puedo quedar dando cifras de biodiversidad súper importantes para nuestra región, pero yendo más allá del dato es justamente esa infraestructura crítica que permite la vida en el planeta. Y si nos paramos en ese lugar, ya tenemos miles de proyectos, personas innovando, comunidades creando soluciones, estamos llenos, pululan las soluciones en la América Latina en todas partes. Y yo no voy a dedicarme hoy a conversar sobre esas soluciones, pero sí a nombrarlas, porque eso es lo que nos va a permitir pensar en esos nuevos paradigmas. Y yo les quiero proponer hoy algo que puede sonar loco, disruptivo o ya conversado en muchos escenarios como este, y es: ¿qué tal si soñamos por un momento que ese nuevo paradigma sea una América Latina que es el laboratorio de innovación mundial del simbioceno? Y ya me puse técnica, simbioceno, ¿eso qué es? Pues ya la ciencia nos dijo que hemos construido los sistemas humanos de manera antropocéntrica. Esta era antropocéntrica está llegando a un final, ¿y qué sigue entonces? Entonces me atrevo a decir que lo que sigue es el simbioceno, y el simbioceno no es sentirnos parte de la naturaleza únicamente. El simbioceno es cómo rediseñamos los sistemas humanos para que colaboremos y cooperemos con todas las especies. Y pararnos en ese lugar implica el rediseño de instituciones, de empresas, de los distintos sistemas en los que se ha basado nuestro modelo de desarrollo hegemónico, y a partir de ahí generar esas colaboraciones multiespecie. Tener un nuevo paradigma no es simplemente hablar de algo teórico o de una posibilidad. Un nuevo paradigma nos da la capacidad y la posibilidad de agencia y de poder tomar decisiones en todos los sentidos. Entonces, desde esa posibilidad de agencia, yo les invito a que sueñen por un momento, soñemos juntos por un momento, qué significaría que América Latina se convierta en el espacio de sanación del planeta. Y cuando hablo de sanación, hablo en muchas escalas, no solo desde el suelo, desde esas innovaciones que estamos viendo en todas partes, sino que a ustedes, por ejemplo, ¿qué les parece el fenómeno de muchas personas del norte global viniendo a Sudamérica a sanar su espíritu con las comunidades ancestrales, las plantas medicinales? Yo no digo que ese sea únicamente el camino, pero hace parte de ese movimiento de poner esa atención y de encontrar qué tiene América Latina para aportarle a ese simbioceno. Entonces, bueno, ¿cuál es el camino? Y ahí ya entro a esa invitación a hablar de los liderazgos y de esas visiones más colaborativas y lo que representan estas coaliciones en una idea como esta. Yo creo que la fuerza de este paradigma es que no puede haber un solo camino. Son muchos caminos, con muchas narrativas, con muchas historias. Pero me voy a atrever a decir tres cosas que pueden
de alguna manera ayudar a instrumentalizar o a volver más operativo ese camino. Y la primera, esto no es nada nuevo, pero me conecto un poco con las inteligencias que hablaba Edward ahorita, y es el tema de, yo lo hablo más como las 3 memorias. La memoria ancestral, porque es la que nos da raíces y nos da profundidad para todo lo que está por construirse. La memoria de la modernidad, que nos da herramientas, que si bien a veces nos conflictúa un poco esas nuevas herramientas, pero que son necesarias para esa transición. Y esa memoria del futuro, y esa memoria del futuro es la que nos da agencia para imaginarnos todo lo que nadie se ha imaginado, incluso cosas que son improbables. Cuando vemos historias de ciencia ficción y las leemos en el pasado, nos damos cuenta que en esas historias nacieron muchos de los logros que tenemos hoy como humanidad. Un segundo punto es entender el liderazgo como una agencia distribuida, una agencia de cambio distribuida, que no está solo en muchos territorios y en muchas personas y en muchas instituciones, sino también en el río, en la montaña, en, digamos, todos esos sistemas que permiten la vida, que también tienen agencia, solo que no los escuchamos, no nos cuesta todavía entender esa colaboración interespecie. Ese liderazgo es muy importante porque es un liderazgo que necesitamos, yo siento que todos desarrollar esa habilidad, y esa habilidad de mantener o de alguna manera de mediar entre el duelo que nos implica hoy soltar todo este sistema de pensamiento y este nuevo sistema de pensamiento que están haciendo. Ese liderazgo implica mantenernos en esas 2 líneas y ayudar a transitar a otros también en esos espacios. Y finalmente terminaría con una idea de coaliciones simbióticas, y las coaliciones simbióticas en este contexto, en un primer punto le doy cabida al tema intergeneracional. En el 2050 el 25% de la población en América Latina va a ser personas mayores, y eso no, más allá de un dato demográfico que está movilizando la economía y las preocupaciones económicas, nos tiene que dar también imaginarios de cómo los adultos mayores son guardianes de la memoria y de la ética, y que necesitamos un trabajo intergeneracional para que las personas más jóvenes, que son nativos digitales, también puedan desarrollar pensamiento, llamémoslo desde unos lugares de bioética y una conciencia biocéntrica. Un segundo punto ahí dentro de estas coaliciones es cómo podemos propiciar muchos más espacios de trabajo colaborativo y territorial. Imaginémonos nodos de innovación para el simbioceno regados por toda América Latina, que probablemente ya funcionan, solo que no son nombrados, y que esos nodos se puedan conectar también con otros nodos satélites en distintos lugares del mundo. Y finalmente hablaría de unas finanzas radicales, y eso lo conecto un poco con el panel anterior, porque esas finanzas radicales tienen que darle un lugar a lo que yo llamo como esa soberanía de activos ambientales. Proteger y conservar la biodiversidad es un gasto hoy, pero si cambiamos ese paradigma, quizá esto se convierta en un, llamémoslo como en esa prestación de servicios globales, y ahí hay muchas cosas por desarrollar. No me voy a demorar mucho más, pero incluso me atrevo a soñar que en el simbioceno vamos a tener un impuesto global a las externalidades negativas, que son cosas que se han estado mencionando en distintos escenarios, pero que necesitan todavía aplicación, entre otras formas de finanzas que ya, para no tomarme todo el tiempo. Y finalmente los quiero volver a invitar a respirar. Recordemos que todos estos cambios y estas transiciones comienzan desde nosotros, y estas ideas, cuando tienen resonancia en un lugar como este, se transforman en grandes movimientos. Y pues quisiera terminar invitándolos a que me acompañen a construir y nos acompañemos a construir esta visión de paradigma para América Latina.
Muchas gracias, Juliana. Yo dos cositas nada más. Primero diría que es lo que nos une como latinoamericanos. Es el doblaje latinoamericano de Los Simpsons, sin lugar a dudas, como punto principal. No, y en esto de Simbioceno, recordar que acá en Argentina en particular, hoy tenemos un desafío grandísimo, que es no permitir la aplicación de la modificación de la ley de glaciares. Si hay algo que tiene que ver con el cuidado... Si hay algo que tiene que ver con el cuidado de la vida más que nunca y el futuro que nos espera, es que protejamos nuestros recursos y ninguno más que el agua. Y la primera línea de defensa de esos glaciares hoy son los pueblos originarios, pues toda la minería que quieren hacer es en la zona andina donde están. Así que tener eso en cuenta más que nunca. Pero bueno, ya hemos hablado un poco de las transiciones, de los liderazgos. Ahora, Gisela, ¿qué habilidades necesitamos para que ocurran estos liderazgos? ¿Qué marcos institucionales podemos encontrar? ¿Qué culturas de aprendizaje para poder adaptarnos a estos cambios y liderar transiciones que tengan un sentido y una dirección, no cualquier transición y cualquier cambio, ¿no? Bueno, qué pregunta, ¿no? Y creo que bueno, las habilidades, el talento, ¿no? Es todo, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de liderar, cuando hablamos de proyectar, ¿no? Cuando hablamos de universidades obsoletas. Y en eso, bueno, en realidad les quiero contar algo que me pasó el lunes pasado, que la verdad que fue muy fuerte desde lo personal, porque fui a dar clases de emprendimientos a jóvenes que estaban presos y que justamente habían caído por una situación de drogadicción. O sea que la clase se daba justamente en el centro de adicciones. La verdad es que, bueno, viendo sus realidades de historias pasados muy pesados, realidades quebradas, empezamos a hablar justamente de, bueno, de los distintos contenidos, ¿no? De que podíamos hablar, de generar emprendimientos, y de repente pasó algo en un momento donde ninguno hablaba, donde estaban todos callados, donde desconfiados, ¿no? Con mucha desconfianza, y de repente pasó algo en algún momento de la clase donde empezaron a fluir y empezaron a hablar de propósito, empezaron a hablar de proyectos, empezaron a hablar de futuro, de todas esas faltas de posibilidades que tuvieron en su momento, ¿no? En realidades latinoamericanas donde por ahí la inequidad y también la falta de oportunidades hace que tengan que caer indefectiblemente en estas cosas, y se transformó por completo la clase, la energía que empezó a fluir, y sobre todo dejaron de hablar de ese pasado para empezar a hablar de futuro y de decisiones concretas. Que esta es una de las cuestiones principales y que me parece que allí conecta con la pregunta, ¿no? Y con esta pregunta de qué necesita América Latina para la transición y sobre todo para liderar la transición. Y ahí creo que entra justamente el tema del talento y sobre todo de los liderazgos, ¿no? Desde mi rol de CLADEA, bueno, para los que no saben, CLADEA es el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, reúne 290 universidades y escuelas de negocios de todo el mundo, pero su principal foco es Latinoamérica. Y de hecho, las universidades o las escuelas de negocios del mundo se quieren vincular con la organización porque efectivamente quieren el foco latinoamericano. Y ahí sí lo que vemos es que en realidad América Latina tiene un talento maravilloso, un talento que de otros lugares del mundo necesitan esa visión, ese liderazgo, esa formación, y el problema no está en el talento, ¿no? Cuando nosotros nos ponemos a ver de repente cómo formamos, no vemos que el problema no está ahí, sino en cómo se organiza. Y cómo se organiza en estos contextos de policrisis, porque en definitiva todo se piensa como contextos aislados y no se piensa en esto que de repente lo económico impacta en lo social y en lo ambiental, o que lo ambiental termina impactando también en lo productivo, o lo tecnológico, como se habló en ese momento, que transforma
los puestos laborales. Entonces, realmente allí es que cuando uno piensa cómo se juega, ¿no?, esta transición, lo que vemos es que en realidad se juega en estos 3 niveles, donde el primero sí tiene que ver con las habilidades. Y ahí creo que lo principal es poder formar alumnos o talentos con un pensamiento sistémico, que todo está relacionado con todo, no son silos, no son compartimentos estancos. Y que un aleteo de mariposa, ¿no?, en la Amazonia puede causar un choque en América del Norte. Y de repente, ese pensamiento también ayuda a pensar en contextos como los latinoamericanos, que son contextos de altísima incertidumbre. Las condiciones macroeconómicas de cada uno de los lugares, ¿no?, las condiciones sociales, la polaridad que hay en cada uno de esos realmente genera una incertidumbre y ahí lleva a tratar de generar líderes capaces de navegar esa incertidumbre y sobre todo decidir en incertidumbre. ¿Cómo se decide en incertidumbre? Bueno, Víctor, que transita el mundo de los emprendimientos, sabe que en realidad estamos todo el tiempo probando y validando y viendo si no es por ahí, bueno, vamos por allá. No es error, sino es tratar de validar por dónde es. Aprendizaje validado, es así, ¿no? Y en eso creo que, bueno, que toda esta incertidumbre tiene mucho que ver con esto que decía Edward, que es desaprender, ¿no? Desaprender la exponencialidad de los ambientes. En realidad, el decir, bueno, a ver, ¿cómo desaprendo a andar en bicicleta? Es muy difícil, porque lo llevamos desde el día que más o menos, de, no sé, 3, 4 años, desde cuando aprendimos a... Es desaprender cosas que tenemos muy arraigadas, ¿no? Entonces, pensar en esos contextos también nos obliga también a tener un criterio y una ética aplicada, ¿no? Y que ese criterio nos enseñe también, o en realidad nos dé pautas de decir, bueno, a ver, ¿qué vamos a priorizar? Y que en este marco, en estas discusiones que estamos teniendo, eso es clave. ¿Qué priorizamos? Priorizamos la ley de glaciares o la no ley de glaciares, priorizamos las comunidades originarias, priorizamos esto de que venimos hablando de este contexto de decir no podemos hablar de economías si no son locales o economías globales, pero teniendo en cuenta, bueno, siempre se habla del fenómeno glocal, ¿no? Justamente teniendo en cuenta lo global, pero con lo local también. En segundo lugar, los marcos institucionales. ¿Y con qué nos enfrentamos hoy? Con sistemas que no cambian. Entonces estamos hablando de generar talentos o líderes con sistemas que no cambian. Fracasamos exitosamente. No hay otra. Entonces ahí creo que acá viene la discusión de ¿qué medimos? ¿Medimos crecimiento, aumento del PBI, aumento de la rentabilidad? ¿O medimos desarrollo? Inclusión, equidad. ¿Cómo medimos ese impacto? Porque la verdad que es muy bonito desde la prosa, pero en realidad, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo transformamos en datos estratégicos? Luego, el tema de cómo tomamos las decisiones. Y en esto, o en escenarios de policrisis, no pueden ser decisiones que se piensen justamente en silos, ¿no? Entonces, acá nace justamente el concepto de ecosistema. Y esas decisiones tienen que ver justamente con la articulación. ¿Cómo articulamos estos espacios? ¿No? Bueno, redes, como decías, ¿no? Pero también estos espacios que llamabas vos de generar esos ámbitos donde se pueda continuar, donde genere un compromiso que sea superior también, porque son esos ecosistemas finalmente los que van a generar esas redes de contención para el cambio, ¿no? Y luego el rol de las universidades y las escuelas de negocios, donde es efectivamente estamos por ahí enseñando con el manual del siglo XX. Cuando en realidad hoy necesitamos crear estructuras críticas, de infraestructura crítica, ¿no? Hablando de la infraestructura crítica, bueno, creo que las escuelas de negocios y las universidades hoy son esa infraestructura crítica también que se necesita para poder generar esas articulaciones. Y también, por último, tenemos lo más importante que es la cultura del aprendizaje. Cultura del aprendizaje que viene dada también por una enseñanza, ¿no? Y esa cultura del aprendizaje, creo que voy a resaltar un concepto que, bueno, que nombraste, ¿no? Pero creo que me gustaría hacer más fuerte hincapié en él, que es el tema de la agencia. ¿Cómo hacemos para que
todas estas decisiones, ¿no? O en realidad no solamente entendamos el problema, como muchos lo entendemos, sino que podamos actuar sobre él. ¿Y cómo generamos talentos con este fuertemente sentido de agencia donde, en definitiva, puedan actuar sobre los problemas concretos? Entonces creo que ese, en realidad, por lo menos desde el ámbito donde me muevo, es justamente donde nos lleva. Y esto, vuelvo a traer la historia que me sucedió hace unos días atrás, porque creo que allí estos jóvenes que tenían historias quebradas, de repente empezaron a tomar decisiones concretas. Y ahí se replicó este concepto de agencia, ¿no? Donde en este ambiente de vulnerabilidad, de repente pudieron empezar a mirar o que tenían otras posibilidades también. Por eso, y ya para terminar con esta reflexión, yo creo que en estos contextos de policrisis los sistemas no cambian solos. O sea, es imposible pensar que cambian solos, pero cuando se cambia la forma de ver las cosas, cuando se cambia la forma de interpretarlas, y sobre todo se puede entender la complejidad que existe, y que es muchísimo, no es fácil, entendemos que eso no es fácil, pero creo que allí es cuando se pueden tomar estas decisiones concretas con sentido de agencia y sobre todo sostener, como bien dijeron, ¿no? Pero bueno, justamente sostener espacios y sostener esas decisiones en estos espacios. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado de conexiones, hemos hablado de liderazgos, de marcos institucionales, de procesos, de transformaciones reales. Ahora, ¿de qué más hablamos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Situaciones sentimentales que quieran ventilar y compartir también? Bienvenido. Explicable. Tenemos que construir confianza. Eso. Bueno, felicitaciones a los disertantes. Yo les quiero preguntar, en esa capacidad emprendedora y de liderazgo, ¿cómo la visualizan en la ruralidad? Porque acá vemos, como hemos visto en los disertantes anteriores, que en las curvas ha habido una gran, digamos, un gran desfasaje entre lo urbano y lo rural. Por otro lado, eso conlleva cosas como el desarraigo, como una serie de situaciones que también, mientras que yo veo desde mi humilde opinión que por ahí las imágenes o las situaciones de emprendedurismo exitoso son imágenes urbanas y el éxito está cuantificado como éxito en la urbanidad. Entonces, ¿cómo ven eso en relación a las cuestiones identitarias y de arraigo territorial? Si contestamos rápido, pues tenemos tiempo para una pregunta más, así que ustedes dirán. Bueno, una pregunta, ahí está, podemos hacer otra pregunta. Podemos tomar preguntas y me parece que todos quedaron con ganas de contar situaciones sentimentales. No es la pregunta, es una observación o algo de brainstorming, digamos. Buenas tardes. Me pasa que yo vengo a escuchar y a aprender, ¿no? Siento que necesitamos como ir de lo micro a lo macro y hablando de coherencia, ¿cómo hacemos en nuestra vida cotidiana, en pequeños pasos, para empezar a realmente generar esta identificación y este somos uno en cosas chiquitas que nos cuestan mucho en esta época donde las redes sociales, lo digital, de alguna forma ayuda a generar una confrontación o a fortalecer como las diferencias, ¿no? Entonces, como en mi vida cotidiana, cuando no estoy de acuerdo con mi vecino, cuando alguien me toma el lugar en la fila, cuando escucho ruido y me parece que no va con mis valores, como empiezo a decir, esta persona desde su lugar piensa que es correcto o actúa desde la misma emoción.
Me refiero, por ejemplo, a todos vamos a querer defender nuestra familia o a encontrar la manera de sobrevivir, y esto va con reglas muy diferentes o normas muy diferentes para cada uno. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar lo que tenemos en común en la vida cotidiana? Porque todo esto que manejamos me encanta, pero se siente como muy macro, ¿no? Y se siente muy como dependiente de instituciones. Entonces, ¿cómo hacemos de nuevo en lo individual y en nuestra vida cotidiana para empezar a tener coherencia con estas ideas? Lo dejo acá picando. Tiempo para una que me pidieron acá primero. Sí. ¿Cómo les van? Buenas tardes. Lo que me quedé pensando en esta idea de que tenemos que generar, como en los paneles anteriores hablábamos de nuevas narrativas, acá estamos hablando de nuevos aprendizajes o cómo abordamos, ¿no? desde el conocimiento, desde las redes. Y ustedes, digamos, diferentes áreas, pero ¿cómo ven el rol del arte en esta construcción de un nuevo ethos, ¿no? ¿Cómo participa? Si está activo, si todavía le falta, o cómo se lo imaginan, porque es un constructor de sentido. Pero el tema es, digamos, con el fin de los grandes relatos y la posmodernidad, ahí empieza a tomar otro rol. Entonces el arte debería tomar un nuevo rol. ¿Cómo lo ven? Gracias. Bueno, si quieren, un poco para responder, creo que el tema del emprendimiento rural justamente es uno de los principales desafíos, ¿no? Y sobre todo con el avance de las tecnologías. Las brechas tecnológicas hoy hacen que justamente, creo que es el principal problema de injusticia social hoy, ¿no? Entonces creo que allí tecnologías y demás hacen, o en realidad ponen en pie esto. Y ahí muchos habló de políticas públicas. Yo creo que ahí tiene que haber políticas públicas justamente centradas en disminuir esas brechas tecnológicas para hacer que esos sectores, ¿no? Que quedan, las ruralidades que quedan aisladas, puedan integrarse, ¿no? Sin perder, obviamente, sus costumbres, ¿no? Sus tradiciones, y que en definitiva eso puedan mostrarlo y también pueda ser una vía o una salida para poder ampliar, ¿no? su modo de vivir. Creo eso por ese lado. En ese sentido, bueno, creo que también el tema de las artes, ¿no? Va unido justamente de la mano, ¿no? Las artes tienen que ver mucho con todo el tema de cómo se logran o cómo se generan esos llamados de conciencia y también cómo se implementan los cambios, ¿no? Y por último, y respondiendo a tu pregunta de con qué se come esto, ¿no? Creo que es más simple. Es en definitiva, y vuelvo al concepto de agencia, que es justamente tratar de tomar decisiones del día a día concretas de lo que uno hace, y eso es suficiente para liderar pequeños cambios. Justamente agencia tiene que ver con ser agente de cambio. ¿De qué cambio? De las realidades cotidianas que tiene cada uno, y un granito de arena es un montón. Gracias. También intentaré hilvanar ahí un poco. Sobre la pregunta de Maggie, no puedo responderla con una mirada desde la ruralidad, sino más hacia la ruralidad, porque puedo identificar que hablo mucho de diversidad, pero la diversidad es hasta dónde llega nuestro mundo, y mi mundo no está tan conectado con eso realmente. Sí me resuena profundamente lo que traes de que esta imagen de éxito sea, y de hecho lo tengo en algún PowerPoint por ahí, de claro, nos imaginamos todos, nos criamos con esas series de Nueva York y de eso es lo deseable, y en qué momento nos comimos toda esa historia, nos compramos toda esa historia. Y creo que ahí puede jugar un gran rol. Hay muchas otras cosas, pero uno es esto de la imaginación, también lo que nos invitaba Julián recién. Creo que necesitamos reerotizar el futuro, no es mía la frase, la leí por ahí. Eros, el deseo, ¿no? Y quizás debamos desurbanizar el futuro, los imaginarios de futuro, o re-ruralizar, lo que sea. Y me encanta que justo traigas lo de simple, porque yo vengo del mundo del marketing originalmente, y me pregunto cómo podríamos hacer marketing, digamos, luego de 200 o tantos años de que el marketing nos venda lo más y lo mejor, ¿cómo le podemos hacer marketing a lo menos, a lo simple, a lo suficiente, a lo bueno y no a lo mejor? Entonces, eso me conecta mucho con las narrativas. Ni hablar del rol del arte ahí. El otro día muchas veces escuché que todos los grandes cambios paradigmáticos, el arte siempre llegó primero. Me lleno de preguntas, o comparto tu pregunta, me resuena tu pregunta, viniendo también del mundo del diseño y del arte, sobre
¿De qué forma hace esto llegar? Ayer vivimos aquí una experiencia que tuvo que ver con eso y hablamos hace un rato de que no es solo pensamiento. Claramente con pensamiento y con datos y con conocimiento no está llegando, es arte, es espiritualidad, son otras formas. Quizás no le vamos a poder poner palabras, pero necesitamos que nos mueva. Hay quien dice, un amigo, Ronald Sistek, dice que el cambio de los sistemas humanos sucede por amor o por dolor. Por dolor, no sé si alguien lo escuchó, por dolor cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y o por amor cuando el amor nos regala una transfiguración. Mucha gente... y una forma de cambiar, nos cambia la forma de ver el mundo. Mucha gente cambia su vida cuando es padre o madre, ¿no? Hay una historia de cambio por amor y mucha gente empieza a cuidarse cuando llega el burnout. Hay un cambio por dolor, solo por dar un par de ejemplos. Creo que desde la cabeza y con datos y PowerPoints con gráficos no estamos logrando conectar tanto con el dolor y tanto con el amor y creo que hay algo fuerte para hacer. Y solo para cerrar, también me resuena mucho y vengo hace un tiempo explorando la pregunta que traes. Trabajo mucho, decía, con líderes del sector privado, público, y siempre busco la forma de qué les duele a ellos y a ellas. Y a veces se habla mucho, no les hablo de un futuro mejor, les hablo de liderar en la incertidumbre. Y entonces, ¿qué habilidades, capacidades, cualidades necesitamos ejercitar? Me gusta mucho lo de practicar. Entonces, y creo que hacer espacio en nuestra agenda diaria, en nuestro tiempo, porque valoramos o con plata o con tiempo, ¿no? Darle tiempo a explorar cuáles son las prácticas que te hacen sentido a vos, que le hace sentido a cada quien, para ganar claridad en estos tiempos es clave. Técnicas de autocuidado, puede ser meditación, nos regaló una recién 2 veces, Juliana, de parar y respirar. ¿Cómo incide en nuestras decisiones? A veces es muy chiquito, a veces son 10 minutos por día, pero son tan distintas para cada quien. Encontrar esa ecología de prácticas que tenés que poner en mochila para tomar mejores decisiones y estar mejor me parece clave. Bueno, estas preguntas me cuestionan en el sentido de lo que les contaba ahorita de los liderazgos que necesitamos para ese cambio de paradigmas, que son liderazgos que quizás se tienen que situar en un mundo que está en duelo o unos sistemas que están en duelo y otros donde puede haber cabido otras cosas. Entonces voy a tratar de hacer ese ejercicio para responder desde esa mirada de un nuevo paradigma del simbioceno. No hay fragmentación de rural o urbano, el pájaro no necesita, o el río no necesita pasaporte para pasar de un lado a otro, para hacer. Entonces, en esa idea de simbioceno estamos más conectados en lugar de separados. Lo rural y lo urbano es interdependiente. Y creo que si nos contamos esa narrativa, dejamos de pensar en algo aislado que pasa por allá y que no tiene solución. Desde un lugar ya más de los sistemas actuales, les quiero contar que para Ashoka hay una investigación importante que se llama la nueva inequidad. Y la nueva inequidad para Ashoka es las personas que van a tener ante la policrisis y todo lo que vivimos, las habilidades para hacerle frente y los que no. Y en esas habilidades para hacerle frente hemos identificado que cosas tan básicas como la creatividad, o que damos por ciertas, como la creatividad y la empatía, son necesarias para eso. Entonces, creo que hemos tenido reflexiones también del rol de la educación, y la educación, cuando vemos que estamos cerrando universidades, que los estudiantes ya no van, es también replantearnos qué habilidades necesitamos para esa transición y que esa nueva inequidad no se aumente en comparación de cómo estamos hoy. Por otro lado, sobre la vida cotidiana, yo creo que es un ejercicio de curiosidad. Yo les hago una invitación para eso. Cuando salgan de aquí, deténganse a mirar un árbol un rato. Los árboles en Buenos Aires son muy lindos, a propósito. Y en un ejercicio quizá que puede ser meditativo, van a encontrar que hay más allá de un árbol, es un ecosistema completo, hay insectos, aves, hay toda clase. Entonces, reconocer desde la observación eso que nos rodea es valioso, pero también ya llevarlo a los niveles de, por ejemplo, algo básico. Uno puede cambiar el mundo 3 veces al día, pues el mundo, el micromundo, por decirlo así. El profesor Eduardo nos contaba también de la importancia del suelo,
pues en la medida que el suelo está sano, tu microbiota va a estar sana y vas a tener salud. Entonces no es solo una visión de, ay, es que hay que cuidar, no, es que estamos súper conectados. Se acabó el tiempo. Si no, no vamos a tener tiempo para el break, que creo que lo van a necesitar, para después seguir porque ya nos estamos pasando mucho. Les puedo compartir más cositas sobre ese tema de la cotidianidad, pero no quería dejar por fuera el tema del arte. Hay unas experiencias impresionantes a partir del uso de la naturaleza, o más que el uso es la conexión con la naturaleza, y los invito a explorar los experimentos de los hongos bioluminiscentes. Después les puedo contar un poquito más de eso, pero el arte toda es la que nos va a ayudar a traducir toda esta teoría en algo práctico que entendamos y que nos ayude a la cotidianidad. Juliana. ¿Qué? Yo... los hongos bioluminiscentes. Sí. Bueno, muy bien. En aras de que puedan llegar todos al break tranquilos y descansar lo suficiente por el próximo, agradecerles muchísimo por este tiempo, por haber compartido tanto con nosotros y bueno, supongo que podemos continuar charlando en el break, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a los oradores y efectivamente vamos a un break de 15 minutos. Volvemos a las 4:30 para el panel sobre inteligencia artificial y transición regenerativa.